En esta ocasión hablaremos sobre el capítulo 11 de enfermedades del aparato digestivo de la CIE 10. Recordad que podéis parar el vídeo en cualquier momento y si os gusta dadle me gusta o dejad un comentario abajo. La gran mayoría de las patologías digestivas se clasifican en el capítulo 11, incluyendo las enfermedades del hígado, de la vesícula biliar y las vías biliares, del páncreas y del peritoneo. El capítulo 18 recoge algunos síntomas y signos más frecuentes que afectan el aparato digestivo y el abdomen. La patología digestiva congénita debe ser clasificada en los dos apartados del capítulo 17, Q35, P37 labio y paladar hendido y Q38, Q45 otras malformaciones congénitas del aparato digestivo. No tenemos que olvidar que el primer capítulo de la CIE 10 incluye códigos para las patologías digestivas infecciosas. Algunas entradas en el IAE para código Z de uso frecuente con las enfermedades digestivas. Ausencia de un órgano o parte de él. Cuerpo corporal para determinar el índice de masa corporal. La historia personal o familiar de patología digestiva. La resistencia a diversos tratamientos medicamentosos. El seguimiento tras el tratamiento siempre es diagnóstico principal, o el tratamiento farmacológico crónico. A continuación, vamos a comentar algunas nociones introductivas de anatomía del aparato digestivo. Los principales procesos mecánicos, físicos y químicos que transforman la comida en nutrientes son la alimentación, la digestión, la asimilación y la expulsión de los desechos. En cuanto a la anatomía del aparato digestivo, llamado también tubo digestivo por su forma de canal, os recordamos que es constituido por esófago, estómago, intestino delgado, el apéndice cecal, el intestino grueso, el recto y el ano, a lo largo del cual se distribuyen las principales glándulas digestivas, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar, sin olvidarnos de la cavidad oral donde se vierte la saliva producida por las glándulas salivales parótidas, submaxilares y sublinguales. Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo tiene características constantes, aunque diferenciado en capas. La primera capa es la túnica mucosa que recubre el interior de la luz del tubo digestivo. A este nivel encontramos glándulas productoras de enzimas, oquedades y fosas y vellosidades absorbentes. Las capas siguientes son la túnica submucosa, la túnica muscular, la túnica subserosa y la túnica serosa que envuelve y delimita el tubo digestivo. Hemos seleccionado algunas patologías del aparato digestivo para mencionar la normativa vigente para su correcta codificación con el CIE 10. Empezamos con la úlcera péptica, que es una lesión que alcanza al menos la capa muscular de la mucosa digestiva, cuyos mecanismos de defensa están debilitados por infección por Helicobacter pylori o por tratamientos con medicamentos. Las úlceras pueden encontrarse a nivel del esófago, del estómago, del duodeno y yeyuno. Los códigos de úlceras requieren códigos adicionales para especificar manifestaciones como perforación y obstrucción o causas tóxicas o farmacológicas. Las no especificadas como agudas o crónicas, si presentan hemorragia o perforación, deben codificarse por defecto como crónicas. La hemorragia digestiva es una hemorragia de cualquier parte del tubo digestivo. Se clasifica como alta o baja según se origine en un lugar proximal o distal al ángulo de Treitz. Puede cursar con hematemesis, melena, hematoquecia, hemorragia oculta o síntomas de pérdidas hemáticas como anemia, síncope o angina de pecho. Para las enfermedades que tienen la hemorragia como evolución natural, debemos utilizar solo el código de combinación que incluye la patología y la manifestación. Las patologías que no tienen la hemorragia como evolución natural no tienen códigos de combinación, y si la hemorragia digestiva tiene un especial protagonismo en el episodio de cuidados, deberá añadirse al código de la patología otro código para la hemorragia. En el capítulo 11 se deben codificar las enfermedades hepáticas, como las hepatopatías, la insuficiencia hepática, la encefalopatía hepática y la cirrosis. Les dejo un cuadro con las normas de codificación de estas patologías.
Podemos localizar en las categorías K91, K94 y K95 del capítulo 11 las complicaciones del aparato digestivo relacionadas con procedimientos. Antes de ejemplificar con algunos casos prácticos la codificación de las patologías digestivas, vamos a recordar las nociones básicas para la codificación con el CIE 10. Empezamos con la indización del episodio asistencial, que consiste en la identificación del diagnóstico principal o el motivo del ingreso, los diagnósticos secundarios y los procedimientos a partir de la lectura completa y detallada de la información contenida en los informes de alta, la hoja de quirófano, el informe anatomopatológico o las observaciones de enfermería. Tenemos que seleccionar toda la información disponible, descartar la información que no se debe codificar y seleccionar toda la información relevante. Continuamos con la identificación del término clave en los diagnósticos indizados, la localización del término principal en el IAE y el análisis de las notas contenidas en los recuadros, la lectura de modificadores no esenciales y esenciales que culmina con la selección del código adecuado del IAE. Nunca debemos asignar un código directamente de la IAE. Debemos seguir con la búsqueda del código seleccionado en la lista tabular, analizando las notas contenidas debajo del código, subcategoría, sección o capítulo. Por lo último, debemos asignar el código definitivo siguiendo los criterios jerárquicos entre el diagnóstico principal y los diagnósticos secundarios, comprobando que tenemos codificada toda la información. Continuamos con el primer ejemplo resuelto. Se trata de un paciente varón que ingresa por dolor abdominal. Entre los antecedentes personales destaca la enfermedad de Asgard-Schleiter. Las pruebas complementarias efectuadas informan de una apendicitis aguda. Se decide intervenir al paciente mediante cirugía laparoscópica. En los hallazgos recogidos por la hoja quirúrgica encontramos datos adicionales sobre el diagnóstico principal. La apendicitis es purulenta, con punta gangrenosa y acompañada de perforación. La hoja de evaluación de enfermería menciona una flebitis como complicación vascular de la vía periférica durante el ingreso. La primera etapa es la indización del episodio asistencial. El diagnóstico principal es la apendicitis con perforación. Tenemos que localizar el término principal en la parte izquierda de la pantalla. Apendicitis. Buscar. Analizamos los modificadores esenciales que se adecuan a la expresión diagnóstica. Elegimos con, desplegamos y en el segundo sangrado hemos encontrado perforación o ruptura. Ya tenemos el código en el IAE, pero siempre debemos acudir a la parte derecha de la pantalla. Clicamos sobre el código y en la lista tabular encontramos un código válido cuyo literal se ajusta a la información que queremos codificar. K35.2, apendicitis aguda con peritonitis generalizada. El término principal del diagnóstico secundario es complicación. Localizamos vascular, desplegamos y elegimos con el segundo sangrado después de infusión, inyección terapéutica o transfusión T80.1. Hay un detalle que nos indica que no se trata de un código, el guión de después. Al ir a la lista tabular nos damos cuenta de que T80.1 no es un código, en realidad es una subcategoría. Los códigos aparecen listados debajo de esta subcategoría. Elegimos el código final T80.1XXA puesto que queremos codificar el contacto inicial con una complicación vascular después de infusión, transfusión e inyección terapéutica. Analizamos las notas de utilice código adicional que nos pide añadir un código para identificar la flebitis. Este diagnóstico secundario tiene una causa externa, cuyo código se obtiene introduciendo el término clave complicación en el buscador de causas externas de CIE 10 diagnósticos. Elegimos el modificador esencial con el primer nivel de sangrado, infusión, procedimiento, y seleccionamos el código final Y84.8 en la lista tabular como causa externa del diagnóstico secundario 2. Identificamos el código de la complicación vascular con I80.8, flebitis y tromboflebitis de otras localizaciones.
Para codificar la historia personal de enfermedad de Asgard-Schlager o osteocondritis por uso excesivo o repetitivo, utilizamos el código Z87.39. La secuencia final de códigos es la siguiente. Segundo ejemplo resuelto de digestivo. El paciente es un varón de 72 años que ingresa por cirugía programada de hernia inguinal bilateral con antecedentes personales de hiperuricemia, etilismo crónico, hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión arterial, miocardiopatía hipertensiva, osteopenia, coxartrosis, gonartrosis, resección transuretral de tumor de vejiga tratado con la terapia de bacilo de Calmette-Guerin. El paciente acude por dolor, siendo diagnosticado de hernia inguinal bilateral. No se registran complicaciones en el posoperatorio inmediato. El diagnóstico principal del episodio es una hernia bilateral como motivo de ingreso. Debemos localizar el término principal hernia en la parte izquierda de la pantalla. Analizamos los modificadores esenciales. Elegimos el modificador inguinal, desplegamos y en el segundo sangrado encontramos bilateral como modificador esencial para la hernia inguinal. En el tercer sangrado aparece el modificador no especificada como recurrente, K40.20. Ya tenemos el código en el IAE que se ajusta a la búsqueda. Clicamos sobre el código y en la lista tabular encontramos un código válido cuyo literal se ajusta a la información que queremos codificar. K40.20, hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena, no especificado como recidivada, POA-sí. A continuación, realizamos la búsqueda de los demás diagnósticos secundarios. La hiperuricemia es 79.0. El etilismo crónico F10.20, la miocardiopatía hipertensiva I11.9, la osteopenia M85.9, la coxartrosis y gonartrosis M16.9 y M17.9. Todos los diagnósticos antes mencionados tienen POA-sí. Para especificar la neoplasia de vejiga y la terapia con el medicamento monoclonal, utilizamos los códigos Z85.51 y Z92.22, medicamentos monoclonales. El tercer ejemplo resuelto de digestivo es una paciente de 82 años con antecedentes de hipertensión arterial y accidente vascular transitorio, colecistitis crónica xantogranulomatosa con colelitiasis y pancreatitis biliar. La paciente ingresa para colecistectomía laparoscópica programada. Los estudios intraoperatorios anatomopatológicos informan sobre una posible adenocarcinoma intraglandular de vesícula. Se decide reconvertir la cirugía en resección hepática incluyendo la vesícula. El posoperatorio ha sido complicado por signos de insuficiencia cardíaca por fibrilación auricular paroxística. Antes, debemos recordar la normativa básica de codificación de los trastornos de la vesícula biliar y vías biliares. El diagnóstico principal es la neoplasia maligna de vesícula biliar. Localizamos el término principal en el IAE, neoplasia. Seleccionamos el modificador esencial, vesícula biliar, y elegimos el código correspondiente para la neoplasia maligna. Al ir a la lista tabular, seleccionamos el código C23, neoplasia maligna de vesícula biliar. Como cualquier código de neoplasia, para especificar su morfología, debemos utilizar un código adicional de la CIE para oncología. Introducimos el término principal, adenocarcinoma, desplegamos y seleccionamos el primer modificador esencial SAI sin otra indicación. Seleccionamos el código 8140-3. Para identificar el código del primer diagnóstico secundario, comenzamos con la búsqueda del término principal cálculo en el IAE. Seleccionamos el modificador principal vesícula biliar y después elegimos con colecistitis K80.10. Desplegamos y seleccionamos de la lista con 4 sangrados el modificador esencial crónica K80.10. Buscamos el código seleccionado en la lista tabular y encontramos el código válido cuyo literal se ajusta a la información que queremos codificar. K80.10, cálculo de vesícula biliar con colecistitis crónica sin obstrucción.
Tenemos que codificar la insuficiencia cardíaca como complicación postprocedimiento utilizando 3 códigos. El código I97.191, otros trastornos cardíacos funcionales postprocedimiento, la causa externa de este diagnóstico con el código Y83.6, extirpación de otro órgano como causa de reacción anormal del paciente, y el código I48.0, fibrilación paroxística auricular. Después, añadimos a la secuencia final el código para la hipertensión arterial I10, el código de uso prolongado de aspirina y los códigos de historia personal de ataque isquémico transitorio y de otras enfermedades del aparato digestivo. Para el final les proponemos el siguiente reto. Paciente intervenido por oclusión intestinal secundaria a adenocarcinoma de ángulo esplénico. Tiene antecedentes médicos de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dermatitis de contacto, psoriasis e hiperplasia benigna de próstata. Se le realiza una colectomía izquierda y anastomosis TT endoscópica percutánea. A continuación te dejamos la solución del reto. Espero que no ha sido muy difícil. Codificar es fácil. Puedes utilizar los comentarios del vídeo para preguntarnos cualquier duda que tengas. Gracias por tu atención.